momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista Wildo González. Wildo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un saludo a la audiencia y muchas gracias por la invitación en todo caso. Wildo, queríamos consultarte un poco acerca de las expectativas económicas, teniendo en cuenta la última encuesta del Banco Central del Paraguay. Yendo tal vez por partes, en lo que respecta a la inflación, ¿qué te parece que reflejan los resultados de la última encuesta de expectativas de variables económicas? ¿Y te parece que condice con lo que estaría dándose durante los próximos meses y cierre del año? Estamos teniendo una mayor presión de la inflación por los alimentos, aparentemente un tema transitorio. Pero ¿qué estás viendo, Wildo, en torno a este indicador en particular? Mira, hay un tema ahí con el tema de la inflación que yo creo que pasó un poco más desapercibido de lo que debería haber sido. El dato de inflación, a pesar de que estuvo en línea las expectativas del mes de mayo, tiene sus peculiaridades en el fondo, principalmente por el tema que mencionaste, por el tema de alimentos. Este tema de alimentos era algo que se había mencionado, nosotros mencionamos justamente creo, en una entrevista tuya que hicimos a comienzo de año, que podía representar un riesgo, pensábamos que eso podía materializarse entre enero, febrero, y al final se terminó materializando en abril, mayo. O sea que fue bastante sorprendente el desfase en el que se dio. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto y cuál es la novedad que nos trae la encuesta? La novedad que nos trae la encuesta es que las expectativas de inflación a diciembre aumentaron de manera significativa. El mercado se fue a una expectativa de diciembre a 4,3%. Siento que anteriormente ellos estaban en 4 y algunos como en particular yo, nosotros acá en Puente o otras también firmas privadas tenían una expectativa bajo la, el número, el centro del rango meta de inflación para diciembre, básicamente sustentado en la idea de que el Banco Central se había quedado en el tope de las estimaciones de las tasas neutrales y no había convergido a niveles neutrales y que eso podía afectar al consumo y eso podía disminuir la inflación con la inflación SAE. Ahora, ¿qué es lo que pasó? El tema es que estos precios de alimentos terminaron teniendo mucha más persistencia de lo que probablemente todos estábamos esperando. Entonces el mercado directamente asumió que esta persistencia, esta sorpresa en la inflación, se queda en el nivel de presión de inflación. Eso es un dicho un poco técnico para cuando uno hace inflación, cuando se te queda en el nivel de la sorpresa y uno no devuelve la inflación, o sea, la sorpresa para el futuro, sino que ellos dejan ahí. Entonces eso es algo que ellos le lleva a 4,3. En el fondo, ellos no están cambiando su expectativa de inflación. De hecho, esa es la parte bien interesante. Ellos no cambiaron su expectativa de inflación para el horizonte de política ni incluso para el horizonte a 12 meses. Entonces, ellos no ven un cambio significativo. Ellos directamente asumieron la sorpresa de inflación, dejaron el nivel y mantuvieron la trayectoria de inflación que probablemente tenían implícitamente. Eso es más o menos cómo funcionaría un modelo. Ahora, probablemente me podés hacer una pregunta, bueno, pero la mayor parte de la gente acá no tiene la costumbre de hacer modelos, pero el tema es que la parte de los modelos capturan necesariamente para que, bueno, obviamente tengan robustez y que sean válidos, capturan indirectamente el comportamiento que la gente realiza de manera, o sea, racional o no manera, pues, como diría el Chapulín Colorado, fríamente calculado, algo por el estilo así. Sino que más bien toma eso y entonces eso más o menos incorpora. Ahora, en mi caso particular, mirando los datos de inflación, mirando los datos especialmente de alimentos y de la inflación total, ahora nosotros vamos a entrar en un periodo en que comúnmente deberíamos tener baja inflación. O sea, la inflación debería estar revirtiéndose en algún punto, incluso deberíamos empezar a tener inflación igual a cero o inflación incluso negativa en un punto, si es que la reversión de alimentos se da de manera mucho más rápida. Entonces, mi percepción particular, hasta el momento, yo mantengo mi predicción de inflación a diciembre de 3,8 de 3,8 o 4%. Eso más o menos sería más o menos pensar que de acá en adelante
deberíamos tener un promedio de la inflación mensual en torno a 0,2. En cambio, por ejemplo, el mercado, para que te des cuenta, la diferencia que hay es casi mínima. Es un promedio de inflación de acá a diciembre en torno a 0,3. Y de hecho ni siquiera es una décima entera, menos de una décima, redondeado de una décima. Entonces, ese es el tema que tenemos en la parte de inflación. Es súper auspicioso que estos aumentos de precios no se hayan trasladado, no la inflación del horizonte política, que es algo que sí ya hubiera sido preocupante e incluso hubiera podido llegar a, a hacer pensar al Banco Central incluso en subir la tasa, pensando que los efectos de segunda vuelta de los precios de alimentos se estaban metiendo en la inflación subyacente, más o menos, o sea, la inflación, ¿sabe? Pero el mercado no está viendo eso. De hecho, lo que hubiera sido más o menos, si es que el mercado estaba viendo eso, ellos deberían haber anticipado una inflación a diciembre mayor a 4 y el mercado está en 4. Eso es bastante bueno. Da cuenta de la credibilidad del Banco Central y de la efectividad que tiene nuestro Banco Central en lograr tener una inflación estable y predecible. Tanto es, para mí, por lo menos personalmente, el nivel de efectividad de la política monetaria es que nadie está muy preocupado por la inflación, o sea, no es un tema de debate público en el fondo. ¿Sabes? Por ejemplo, si usted le preguntan a un argentino cuánto está la inflación, te dice exactamente el número. Ahora, usted le preguntan en la calle a una persona común y le preguntan cuánto salió la inflación, no tiene idea. ¿Cuánto fue la inflación mensual? Tampoco, ¿entendés? A lo más la persona va a saber cuánto está el dólar. ¿Por qué la persona no sabe eso? Porque la persona se segura del valor del dinero que tiene y en el fondo más o menos que no hay un desequilibrio de inflación que pueda preocuparle y que pueda poner en riesgo su ingreso laborales o familiares. Wildo, tácitamente la expectativa, según los resultados de la encuesta, tampoco engloba un efecto demasiado importante de lo que sería el salario mínimo o el choque del salario mínimo en los precios, ni tampoco un impacto demasiado relevante del dólar y del tema alimentos para los próximos meses, ¿verdad? Eso, como estabas mencionando, es parte de una buena noticia teniendo en cuenta de que hay un leve desanclaje en lo que sería el cierre de 2024 con relación a la proyección del Banco Central. Sin embargo, es relativamente mínimo. El impacto pudo haber sido mucho mayor en términos de lo que sería la inflación. Sí, mira, hay varias cosas que yo creo que vale la pena ser un poco más didáctico. Eh, por el tema de la inflación a diciembre es una ficción que nosotros tenemos en Paraguay. ¿Entendés? Es como, o sea, nos importa muchísimo el dólar a diciembre, no importa la inflación a diciembre. Es raro que la gente no se preocupe de la imagen del país siempre, en todo caso. Ahora, en términos más o menos de cómo se maneja la política monetaria y cómo va más o menos para medir el impulso en el que uno va a la economía y cómo uno piensa que el impulso actual puede llegar a trasladarse al otro año, es mucho más informativo en la encuesta cuando te preguntan la inflación a 12 meses siguientes. Ahí uno se da cuenta más o menos en cuánto más o menos uno asume que el error de predicción que uno tuvo es permanente o es transitorio. Entonces, esa es la variable la que deberíamos fijarnos para evaluar más o menos y por ahí a lo mejor ponerle un poco incómodo al BCP o a algún tipo de cosa. Ahora, por la parte del tema del salario mínimo, esas cláusulas de indexación comúnmente están ajustadas ya a las expectativas. ¿Por qué pasa eso? Y les voy a poner un ejemplo que probablemente algunos colegas me van a decir que puede que no haya el caso, pero yo creo que es bastante interesante. Los economistas en general, para entender qué pasa con la inflación, usamos una ecuación que comúnmente se llama curva de Phillips. Obviamente se llama Phillips por el personaje que, que vio la relación que había. En realidad, la persona esta miraba que había una relación entre la inflación, bueno, la inflación estaba acá, el desempleo, no me recuerdo cuál era el eje, pero era una relación en el fondo. Cuanto más desempleo había, o sea, menos inflación había. Y cuanto menos desempleo había, más inflación había. En el fondo te das cuenta de que menores niveles de desempleo, bajo la tasa natural de desempleo, o potencial de empleo, porque nunca podemos llegar a niveles de empleo cero, porque siempre en el mercado laboral hay fricciones.
entre la parte de la búsqueda y la oferta y la demanda, vamos a simplificar para no usar una palabra compleja. La oferta y la demanda siempre hay un desfase de ficción de información. Entonces, siempre va a haber desempleo a pesar que la economía esté en nivel potencial. Ahora, eso nosotros acá en Paraguay no usamos la tasa de desempleo para medir eso. Y en general tampoco los países emergentes usan eso. Los americanos usan eso, por eso los americanos están súper pendientes por los datos del mercado laboral y cómo puede llegar a pegar esa inflación y cómo eso puede hacer la Fed, que eso ya otra pregunta no relacionada con esto. Pero nosotros acá usamos eso y en general tratamos de usar brechas de productividad, o sea, brechas de PIB en general. Y a eso en general se le agrega la inflación a futuro. Y la inflación a futuro en general siempre tiende a capturar, que es una inflación que en general captura ya toda la parte de la indexación que tiene la inflación. La inflación es una variable que tiene mucha persistencia. Hay muchos elementos que están indexados. Es, por ejemplo, si ustedes se fijan y ven, analizan el precio de los alquileres, de algún tipo de servicios, se van a dar cuenta que está súper correlacionado con la inflación a 12 meses, alguna 9, algunos diferentes meses, pero en la inflación pasada. Y eso se basa por la parte de cómo la economía tiene contratos y cómo tiene formas de capturar la inflación en los contratos, en las transacciones privadas. Y eso en general tiene más o menos, si vamos a poner el nombre, la ecuación, siempre el economista a la inflación le llamamos pi. Vamos a decirle pi t es igual a pi t más uno, que es la expectativa de futuro, en el fondo, y que después tenemos más, que en realidad después sale un coeficiente menos, más o menos en el fondo, es a una medida de aproximación a la brecha del producto potencial o de productividad, más alguna medida de costo probablemente externo que pueda estar metido allá, que en general la mayor parte de la gente mete petróleo en términos reales. Eso te explica bastante bien la inflación y eso captura bastante bien el mecanismo de indexación que hay. Ahora, el tema del salario mínimo, el salario mínimo, que el salario se indexa a la inflación pasada, no impacta directamente a la inflación porque ya es algo que está. Ahora, sí hubiera afectado si es que el aumento del salario mínimo era mayor a la inflación pasada, que es la cláusula de indexación habitual. Supongamos que de golpe algún gobierno se ponga un poco medio populista y diga, bueno, vamos a aumentar el salario mínimo, no en 4%, que es la meta de inflación del banco, o 4,4, que fue ahora la inflación del mes de mayo, sino que vamos a aumentar 3 veces. Eso se va a trasladar ahí directamente después a la inflación futura. ¿Por qué? Porque obviamente va a tener un efecto en los costos, va a tener un traspaso a los precios. Probablemente las firmas no tienen contemplado eso en los márgenes, pero las firmas, por más que no crean, la gente piensa en márgenes. Entonces, probablemente los márgenes no capturan ese nivel de incremento en el salario mínimo y van a tener que probablemente aumentar los precios en alguna forma, y la mayor parte de las veces pasa eso. O si no aumenta los precios, va a tener que reducir probablemente mano de obra. Entonces, tiene mucho efecto segunda vuelta. Ahora, tiene varios efectos de discusión, tiene varias discusiones, el tema del salario, temas micro, temas macro. En la parte del tema micro, clásico, probablemente algún colega se va a estar recordando el paper de David Carr, que mostraba que un aumento del salario mínimo no incrementaba a nivel de desempleo como probablemente eh, todos pueden llegar a pensar. Y efectivamente David Carr tiene razón. Ahora, ese particular evento se da en ciertos contextos. Ahora, igual hay un montón de otros papers que te muestran que David Carr estuvo equivocado y hay otro montón de papers que te muestran que Carr y Kruger eh, están en lo cierto. Ahora, por el tema de la inflación y el tipo de cambio, el tema de la inflación y el tipo de cambio depende mucho de lo que justamente te mencionaba por el tema de los márgenes. Ya lo que está pasando bastante se ha percibido en la discusión en la parte de los precios y que está muy ligado también al tipo de cambio, es la inflación de los precios al productor, el PPP. Que en el fondo eso te mide en el fondo cuáles son los costos de los insumos
de las firmas en el momento de producir. Ahora, la información reciente que tenemos, porque también está publicada por el Banco Central, todas las estadísticas casi están hechas por el Banco Central, nos muestra que está cayendo bastante, que incluso, si no estoy equivocado, está en números negativos. Y eso da cuenta que las firmas están con márgenes abiertos, márgenes positivos. Entonces, estas firmas tienen capacidad para poder absorber de alguna manera incremento en el precio de los costos derivados del tipo de cambio sin necesariamente aumentar el nivel de precios al consumidor, y eso no se traslada directamente al, al consumidor. Ahora, haciendo un poco se puede decir, ¿cómo se llama? Propaganda al Banco Central. Ellos en un recuadro que creo de marzo del año pasado habían estimado el efecto del traspaso del incremento de inflación a los bienes importados a nivel completamente casi mínimo. A nivel de ciertos productos, como ellos tienen desagregada la inflación, pueden hacer eso. Eh, para los amigos del Banco Central deberían publicar todas las líneas de 500 precios y eso sería bastante divertido. Eh, bueno, pero básicamente el recuadro este del Banco Central mostraba que el efecto era bastante pequeño. Y es que un aumento de 1% del tipo de cambio en promedio le impactaba, si es que le impacta a un bien en particular, le impacta entre 0,1 a 0,2, 0,25%. Eso da cuenta de que probablemente eso da cuenta de que probablemente el aumento del tipo de cambio de 0,2 y 0,5, no, 0,25, perdón, no, 0,5 es alto ya. 0,25, el aumento del tipo de cambio a precio es bajo. De hecho, este aumento del tipo de cambio que tuvimos, a pesar de que psicológicamente pega pensar en 7.600 a diciembre de este año o 7.700 para diciembre del 2025, no es un incremento porcentualmente significativo, no es algo que pueda pegarle a la trayectoria de inflación futura.